¿Estás consciente del instante en que dejas de ser tú mismo y te conviertes en una reacción? La mayoría de las personas viven sin notar ese momento. Ese sutil giro en el cual ya no están presentes, ya no son la conciencia que observa, sino una forma reactiva, atrapada en el drama, en la historia, en la emoción que ha sido gatillada por una palabra, una mirada, una omisión o incluso una expectativa no cumplida. Y es ahí cuando regresa la vieja energía. La vieja conciencia. La del yo pequeño, el yo que lucha, el yo que se defiende, el yo que exige, que reclama. No es culpa tuya. Este patrón ha sido parte de la humanidad durante miles de años. Es una herencia colectiva, un condicionamiento profundo. Pero lo maravilloso es esto. Ahora lo puedes ver. Cuando lo ves, algo se libera. Quizás no puedas evitarlo todo el tiempo. Quizás, de pronto, ya estás enojado, molesto, herido. Pero lo notarás más rápido. Y eso es evolución. No es perfección inmediata. Es una transición. Una humanidad que comienza a despertar, no porque todo esté resuelto, sino porque empieza a ver. Empieza a ser testigo de sí misma. Empieza a notar el ego en acción. ¿Y cómo se siente cuando el ego toma el control? Se siente como tensión, como contracción, como si todo dentro de ti se volviera rígido. Es una pérdida de fluidez. Te vuelves como una roca, dura, impenetrable. Y en esa dureza no puede fluir la vida. Todo lo que es vida, en su esencia, es suave, flexible, como el agua, como el aire, como la quietud. Y en ese momento de tensión, el ego dice, esto no debería estar pasando. Ellos deberían tratarme diferente. Yo no merezco esto. Y en ese instante, ya no estás en el presente. Has sido jalado de vuelta al mundo mental, al mundo de la historia, de la narrativa. Una historia que te separa de los demás. Una historia que te separa de ti mismo. Y esa separación es sufrimiento. Lo curioso es que, cuando estás verdaderamente presente, incluso una situación difícil no te causa sufrimiento. Hay dolor, quizás, pero no hay sufrimiento. El dolor pertenece al momento. El sufrimiento es una historia que agregas al dolor. Esto no debería doler, esto es injusto, esto es culpa de alguien. Y el ego ama la culpa. No importa si es culpa del otro o tuya. Siempre necesita un enemigo. Incluso si ese enemigo eres tú. Pero tú no eres ese yo que se culpa. No eres ese yo que se enoja. Eres el que puede verlo. Eres el espacio en el que surge el enojo. Eres la conciencia que lo nota. Esa es tu verdadera identidad. Y es tan sencillo, y tan difícil a la vez. Porque hemos sido entrenados, desde niños, para identificarnos con el pensamiento, con la emoción, con la forma, con la historia. Nos enseñaron a protegernos, a compararnos, a competir, a temer. Pero ahora, algo en ti ya no quiere eso. Algo en ti comienza a buscar el silencio. A buscar la paz. No la paz como una idea, sino como una realidad viva, presente, tangible. Y esa paz no viene de afuera. No viene de controlar las circunstancias. No viene de tener todo resuelto. Esa paz es lo que ya eres cuando dejas de resistir. Cuando dejas de luchar contra este instante. Cuando no estás tratando de modificarlo, mejorarlo, cambiarlo. Cuando simplemente estás aquí. Y entonces, algo ocurre. Sientes una expansión. Una liviandad. Como si un peso invisible hubiese sido levantado de tus hombros. No es que la situación haya cambiado. Pero tú ya no estás atrapado en ella. Has vuelto a casa. Y aún en medio de la acción, en medio del hacer, en medio del hablar, puedes estar allí, en casa. En el ser. No necesitas retirarte del mundo para estar presente. No necesitas silencio externo si puedes encontrar el silencio interno. El silencio no es ausencia de sonido. Es la ausencia de ruido mental innecesario. Es la ausencia de yo resistiendo lo que es. Y en ese espacio, cada cosa que haces está impregnada de presencia. Desde lo más simple, lavar los platos, hablar por teléfono, escribir un correo, hasta lo más complejo.
Todo puede volverse sagrado si lo haces desde la quietud. No necesitas convertirte en alguien espiritual. No necesitas adornarte con palabras elevadas, ni cambiar tu apariencia. Solo necesitas estar. Y estar completamente. Estar sin querer ser otra cosa. Y entonces, tus acciones ya no están guiadas por la compulsión. Ya no están contaminadas por la necesidad de validación o éxito. Vienen desde una inteligencia más profunda. Vienen desde el flujo natural del ser. Y cuando el ego regresa, y lo hará, no necesitas pelear con él. Solo obsérvalo. Dale espacio. No es un enemigo. Solo es una vieja energía que no ha sido vista del todo. Y cada vez que lo ves, se debilita un poco más. Ese es el verdadero trabajo interior. No es eliminar al ego. Es iluminarlo. Es verlo tan claramente que ya no puede engañarte. Y en esa claridad, todo cambia. No porque cambies el mundo, sino porque cambia la forma en que lo percibes. Ahora el mundo ya no es un obstáculo. Es un escenario para tu despertar. Incluso las personas más difíciles, las situaciones más incómodas, pueden convertirse en maestros. Porque te muestran donde todavía estás atrapado. Te muestran donde aún hay identificación. Donde aún hay apego. Y en esa honestidad, en esa humildad, hay gracia. Hay amor. Hay compasión. Ya no necesitas que los demás cambien para tu estar en paz. Esa es la verdadera libertad. Cuando la libertad ya no depende de lo externo, has empezado a despertar. Porque mientras tu paz esté condicionada al comportamiento de otros, al clima, al tráfico, a la economía, a la validación, sigues en prisión. No una prisión con barrotes, sino una prisión mental. Invisible, pero muy real. El ego vive en esa prisión. Y cada vez que algo no sale como esperaba, se revuelca, se queja, se irrita. Pero tú no eres el ego. Tú eres la conciencia que empieza a notar esa prisión. Y en ese momento de darte cuenta, ya estás afuera. No necesitas romper los barrotes. Solo necesitas darte cuenta de que no son reales. Lo que llama sufrimiento muchas veces no es más que la vida diciéndote, vuelve. Vuelve a ti. Vuelve al presente. Deja de huir hacia el pasado. Deja de correr hacia el futuro. Aquí está la puerta. Siempre estuvo aquí. Y es normal olvidar esto. No se trata de que nunca más caigas. Se trata de que te levantes más rápido. Con más claridad. Con más presencia. Es un proceso. Y no estás solo. Cada vez más seres humanos empiezan a percibir esa llamada. Una insatisfacción profunda que ya no puede ser llenada con más cosas, más logros, más títulos, más seguidores, más distracciones. La insatisfacción se convierte en un maestro. Te empuja a buscar algo más. Y quizás al principio crees que lo encontrarás afuera. Pero con el tiempo, te das cuenta, todo eso solo apuntaba hacia adentro. El hogar que buscabas, estaba en ti. Y lo más hermoso es que no necesitas convertirte en alguien especial para descubrirlo. No necesitas transformarte en una mejor versión de ti mismo. Lo único que necesitas es dejar de ser lo que no eres. Dejar de identificarte con las máscaras, con los papeles, con las historias. Y entonces aparece un espacio. Un espacio entre tú y tu pensamiento. Un espacio entre tú y la emoción. Ese espacio es presencia. Ese espacio es paz. Ese espacio es el inicio de la verdadera libertad. Y en ese espacio puedes comenzar a ver al otro de forma diferente. Ya no como una amenaza, ya no como alguien que tiene que cambiar para que tú estés bien, sino como otro ser que, al igual que tú, está intentando recordar quién es. E incluso cuando no lo recuerdan, incluso cuando están profundamente identificados con el ego, puedes ver el dolor detrás de sus palabras, de sus acciones, de sus juicios. Y eso despierta la compasión. Ya no reaccionas. Observas. Ya no respondes desde la herida. Respondes desde la conciencia. Y cuando lo haces, aunque sea por unos segundos, creas un campo de energía completamente diferente. No se puede ver con los ojos, pero se puede sentir. Y esa vibración transforma. No siempre de inmediato, pero lo hace.
Incluso si estás en medio del caos, incluso si nadie más está despierto a tu alrededor, puede ser ese punto de anclaje. Ese canal a través del cual fluye la quietud. No porque lo estés intentando, sino porque has soltado la necesidad de controlar. Y en esa rendición aparece el verdadero poder. Un poder que no grita, que no se impone, que no necesita probar nada. Es el poder del ser. Y cuanto más te alineas con eso, menos importancia le das a la opinión de los demás. No porque te vuelvas indiferente, sino porque ya no vives desde la necesidad de aprobación. No necesitas ser comprendido. No necesitas ser aceptado. Porque ya estás completo. Ya estás en casa. Y en ese hogar interior, cualquier cosa que surja, incluso el dolor, incluso el enojo, puede ser sostenido sin juicio. Se convierte en parte del paisaje. Como una nube que pasa. Como una ola que se forma y luego desaparece. Y no necesitas evitar esas olas. Solo necesitas dejar de surfearlas con ansiedad. Solo obsérvalas. Y obsérvate observándolas. Ese es el milagro de la conciencia. Puede observarlo todo sin ser atrapada por nada. Cuando te enojas, no luches con el enojo. Simplemente nota, aquí está el enojo. Cuando aparece el juicio, no te juzgues por juzgar. Simplemente nota, aquí está el juicio. Y en esa conciencia, la energía comienza a cambiar. Ya no estás alimentando al ego. Lo estás viendo. Lo estás iluminando. Y la luz disuelve lo que antes parecía tan sólido. Entonces, en medio del dolor, puedes estar en paz. En medio del ruido, puedes encontrar silencio. En medio de la acción, puedes permanecer en quietud. Y esta quietud no es pasividad. Es la fuente misma de toda acción verdadera. Es la inteligencia profunda que guía sin esfuerzo. Que actúa sin pretensión. Que responde sin prisa. Esa es la verdadera transformación. No cambiar lo que haces, sino desde dónde lo haces. No aparentar paz, sino encarnar la presencia. No convencer al mundo, sino convertirte tú en un recordatorio vivo de lo que somos cuando soltamos la ilusión. Y no importa qué estés haciendo. Si estás criando un hijo, si estás sirviendo café, si estás escribiendo, barriendo, caminando, todo puede ser una expresión de conciencia. Todo puede convertirse en meditación. Todo puede ser sagrado, si estás completamente ahí. Y cuando todo se vuelve sagrado, ya no necesitas buscar lo extraordinario. La mente siempre está buscando lo especial, lo inusual, lo diferente. Pero la conciencia descubre lo sagrado en lo cotidiano. En lo que el ego considera aburrido o sin importancia. Lavar tus manos. Sentir el agua. Respirar profundamente. Escuchar sin interrumpir. Mirar el cielo por un instante. Todo eso es vida, aquí mismo. Y cuando estás verdaderamente presente, descubres que nunca falta nada. La sensación de que algo falta solo aparece cuando estás en el tiempo psicológico, cuando vives en el pasado o en el futuro. El ego siempre está proyectando, cuando tenga esto, cuando llegue allá, cuando él cambie, cuando ella me comprenda. Pero lo que buscas ya está aquí. Si tan solo te detienes. Si tan solo te entregas a este momento. No porque este momento sea perfecto según tus pensamientos, sino porque es. Porque existe. Y tú existes con él. La entrega no es resignación. No es decir, bueno, no puedo hacer nada, me rindo. No. La entrega es un acto de profundo poder interior. Es decirle sí a lo que es, sin necesidad de entenderlo todo, sin necesidad de controlarlo todo. Cuando dejas de resistir el momento, entras en alineación con la vida misma. Y entonces surge una nueva claridad. Desde esa claridad, puedes actuar si es necesario. Puedes decir no si hace falta. Puedes poner límites. Puedes tomar decisiones. Pero no desde el miedo, no desde la ansiedad, no desde el ego, sino desde la quietud. Y esa quietud tiene inteligencia. Es la inteligencia del universo. No necesita ser ruidosa. No necesita apurarse. Simplemente sabe. Y tú también puedes saber, sin pensar. A veces una decisión se siente correcta, sin explicación lógica. Y no se trata de impulsividad.
Es otra forma de saber. Más profunda, más pura. Ese saber surge cuando estás alineado. Pero cuando estás atrapado en el ego, la mente se vuelve confusa. Quiere garantías, quiere certezas absolutas. Quiere controlar los resultados. Y en esa búsqueda, pierde el presente. Y al perder el presente, pierde la vida. Porque la vida no está ocurriendo en tus pensamientos. Está ocurriendo aquí. En este instante. Incluso cuando estás recordando algo, estás recordando en el ahora. Incluso cuando estás planificando en el ahora. El ahora es el único acceso que tienes a la realidad. Todo lo demás es una ilusión práctica. Y el ego se aferra a esa ilusión. Construye su identidad en ella. Yo soy lo que me pasó. Yo soy lo que quiero lograr. Yo soy lo que otros piensan de mí. Pero todo eso es forma. Todo eso es temporal. Todo eso cambia. Lo que tú eres, no cambia. La forma cambia. La historia cambia. El cuerpo cambia. Las emociones cambian. Pero hay algo en ti que no ha cambiado desde que eras un niño. Esa conciencia pura. Ese testigo silencioso. Ese fondo eterno de presencia. Eso eres tú. Y lo has sido siempre. Solo lo olvidaste. Pero ahora estás recordando. No con la mente, sino con el ser. Y cada vez que te sientes molesto, confundido, inquieto, puedes hacerte esta simple pregunta. ¿Estoy presente? Porque cuando estás presente, todo se aligera. El problema puede seguir ahí, pero ya no te consume. Y a veces, ni siquiera necesitas resolver el problema. Solo necesitas dejar de pelear con él. Y entonces, algo cambia. Porque el problema estaba alimentado por tu resistencia. Y al soltar esa resistencia, la forma misma se transforma. A veces la situación cambia. A veces no. Pero tú cambias. Y eso es lo esencial. La conciencia transforma más por su presencia que por sus acciones. Puedes estar en medio de personas que están completamente dormidas, atrapadas en su mente, en su dolor, en su ego, y aún así, tu simple presencia puede ser como una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Y no necesitas decir nada. Ni siquiera necesitas que te escuchen. Solo necesitas estar. Y estar verdaderamente. Porque el mundo ya tiene suficiente ruido. Suficientes opiniones. Suficientes reacciones. Pero hay muy pocas personas que simplemente estén. Presentes. Conectadas. Silenciosas por dentro. Y ese silencio interno es un regalo para el mundo. No se puede medir. No se puede mostrar. No se puede vender. Pero se siente. Se transmite. Se irradia. Y si comienzas a vivir así, desde ese silencio, desde esa quietud, todo en tu vida se reorganiza. No de manera mágica según tus deseos egoicos, sino de acuerdo con una inteligencia mucho más grande. Y quizás no consigas todo lo que pensabas que querías, pero descubrirás que no lo necesitabas para estar en paz. La vida comienza a fluir contigo. Y tú con ella. Ya no eres un nadador luchando contra la corriente. Eres el río mismo. Y esa fluidez te sana. Te nutre. Te revela nuevas formas de ver. Incluso el dolor se vuelve un maestro. Incluso la pérdida se vuelve una purificación. Incluso el fracaso se vuelve una oportunidad para soltar aún más. No te defines por lo que ganas o pierdes. Te reconoces en lo eterno. Y entonces, el miedo pierde su poder. El miedo al rechazo. El miedo al futuro. El miedo a no ser suficiente. Todos esos miedos pertenecen al ego. Y cuando ya no estás identificado con él, esos miedos ya no gobiernan tu vida. Siguen apareciendo, tal vez. Pero tú ya no te arrodillas ante ellos. Solo los ves. Y los dejas pasar. Porque tú eres el cielo. No las nubes. Tú eres el espacio en el que todo ocurre. Y ese espacio no puede ser herido. Y así, paso a paso, minuto a minuto, te vas volviendo más y más consciente. No porque leas más, no porque estudies más, sino porque estás dispuesto a mirar. A mirar profundamente. A mirar sin miedo. A mirar sin juicio.
Y en esa mirada, todo se ilumina. Cuando todo se ilumina desde adentro, ya no necesitas tantas respuestas. La mente quiere respuestas. Quiere saber por qué sucedió esto, por qué no sucedió aquello, que viene después. Pero la conciencia simplemente está. No necesita resolverlo todo. Solo necesita ver. Y cuando ves con claridad, sin juzgar, sin interpretar, sin querer cambiar nada, algo dentro de ti descansa. Y ese descanso es el verdadero alivio. Porque lo que más cansa no es la vida. Lo que más cansa es pensar constantemente sobre la vida. Llevar encima una carga invisible de pensamientos, interpretaciones, expectativas, memorias. Todo eso pesa. Todo eso desgasta. Pero cuando dejas de arrastrar esa carga, te vuelves liviano. No porque tu situación externa haya cambiado, sino porque tú ya no te aferras a ella. Has soltado la historia. Y sin historia, lo único que queda es el ahora. El ahora es simple. No es complicado. No está dividido. No hay culpa en el ahora. No hay ansiedad en el ahora. No hay identidad en el ahora. Solo hay presencia. Pura presencia. La conciencia de que estás vivo. Y no necesitas más. Ese es el milagro. Respirar. Estar consciente de la respiración. Sentir tus pies en la tierra. Escuchar un sonido. Ver un árbol. Estar completamente ahí. Y entonces, en ese instante sin tiempo, todo se alinea. Todo tiene sentido, aunque no puedas explicarlo. No porque la mente lo entienda, sino porque el ser lo reconoce. La paz no llega cuando entiendes todo. Llega cuando dejas de necesitar entender. Eso es rendición. Eso es entrega. Y esa entrega te lleva más cerca de la verdad de lo que cualquier concepto puede hacerlo. Cuando estás en presencia, incluso una conversación común se vuelve una danza sagrada. Incluso el silencio entre palabras se vuelve elocuente. Y lo que haces deja de ser una estrategia para obtener algo. Se vuelve una expresión natural de lo que eres. No estás hablando para impresionar. No estás actuando para controlar. Estás simplemente siendo. Y en ese ser hay una dulzura, una ligereza, una profundidad que no puede fabricarse. No es algo que haces. Es algo que permites. Permites que la vida te atraviese. Permites que la conciencia fluya a través de ti. Y entonces, incluso los momentos difíciles se vuelven portales. La tristeza ya no es enemiga. El dolor ya no es un castigo. La incertidumbre ya no es una amenaza. Todo se convierte en parte del viaje. Porque ya no estás viajando desde la mente. Estás viajando desde el corazón silencioso del ser. Ese corazón no necesita palabras. Solo necesita espacio. Y tú puedes darle ese espacio. Ahora mismo. No necesitas ir a ninguna parte. No necesitas arreglar nada. Solo necesitas estar aquí. Presente. Respirando. Sintiendo. Observando. Sin prisa. Sin expectativa. Y entonces, comienza a revelarse un poder que no sabías que tenías. El poder de no reaccionar. El poder de no defenderte. El poder de permanecer en tu centro, incluso cuando todo alrededor parece moverse. Y eso no es debilidad. Eso es fortaleza. Una fortaleza que no necesita endurecerse. Una fortaleza que no necesita protegerse. Es como una montaña silenciosa, firme, pero suave. Presente, pero sin imponerse. Así también puedes ser tú. Un espacio donde todo puede suceder, pero nada te arrastra. Y desde ese espacio, puedes ver al mundo de otra manera. Ya no como un lugar hostil, sino como un campo de aprendizaje. Un escenario de evolución. Un espejo que refleja tus estados internos. Y cada vez que alguien te molesta, puedes agradecerle internamente. Gracias por mostrarme algo que aún no he visto en mí. No desde el sarcasmo, sino desde el despertar. Porque lo que el otro toca en ti, ya estaba ahí. Él solo lo activó. Y eso es una oportunidad. Una invitación a mirar más profundo. A sanar. A soltar. A despertar aún más.
No necesitas pelear con el reflejo. Solo necesitas ver lo que refleja. Y entonces, tu conciencia se expande. Ya no estás tratando de sobrevivir. Estás aprendiendo a vivir. Y vivir no es lo mismo que sobrevivir. Sobrevivir es estar siempre alerta, defendiendo, buscando, acumulando. Vivir es confiar, fluir, soltar. Y puedes empezar ahora. Con una respiración. Con un momento de silencio. Con un gesto de presencia. Y cuanto más lo haces, más natural se vuelve. Al principio parece un esfuerzo. Parece extraño. Porque estás dejando una forma muy antigua de ser. Pero pronto notarás que la presencia es tu estado natural. Es lo que siempre estuvo debajo de todo. Solo estaba cubierto por capas de pensamiento, de miedo, de historia. Pero ahora lo ves. Y una vez que lo ves, ya no puedes no verlo. Una vez que sientes esa quietud, ya no puedes conformarte con el ruido. Una vez que tocas el ser, todo lo demás parece superficial. Y entonces comienzas a vivir desde otro lugar. Desde la profundidad. Desde el centro. Desde el silencio. Y ese es el mayor regalo que puedes darte a ti y al mundo. Cuando vives desde la profundidad, incluso tus palabras cambian. Ya no hablas para impresionar. Ya no hablas por necesidad. Hablas cuando hay algo verdadero que necesita ser expresado. Y cuando no lo hay, el silencio está bien. Porque el silencio ya no te incomoda. Al contrario, se vuelve tu aliado, tu refugio, tu hogar. Y en ese silencio no hay vacío. Hay presencia. Hay plenitud. Cuando te acostumbras a vivir desde esa plenitud interior, dejas de exigirle al mundo que te llene. Ya no necesitas tanto reconocimiento. Ya no dependes de la atención de los demás. Ya no vives esperando que las cosas mejoren para tu sentirte bien. Porque ya estás bien. Porque tu bienestar ya no es condicional. Está enraizado en algo más profundo que las circunstancias. Y eso transforma tu forma de estar en el mundo. Tu energía cambia. No haces nada especial. No cambias tu voz. No alteras tu cuerpo. Pero la gente lo nota. Sienten algo distinto en tu presencia. Y ese algo es lo más real de ti. La conciencia que está despierta. El ser que no se agita. La vida que no necesita adornos. Y si llegas a sentir dolor, porque el cuerpo sigue siendo humano, las emociones aún se mueven, ese dolor ya no es un enemigo. Se convierte en una señal, en un recordatorio, en una oportunidad de ir más profundo. Ya no necesitas evitarlo. Simplemente estás con él. Sin juicio. Sin historias. Sin querer que se vaya. Solo estás. Y en ese estar, algo se transforma. No el dolor. Tú. Ya no te identificas con él. Ya no dices yo soy este dolor. Dices, aquí está el dolor. Y tú lo observas. Tú lo sostienes. Tú eres más grande que él. Y poco a poco, todo cambia. No porque estés tratando de cambiarlo, sino porque lo has dejado de resistir. Ese es el misterio de la transformación. No ocurre cuando la fuerzas, sino cuando te abres. Te abres al momento. Te abres a lo que es. Te abres a ti mismo. Y descubres que lo que creías que eras, una acumulación de pensamientos, emociones, etiquetas, no es lo que eres. Eres el espacio que los contiene. Eres el campo en el que todo aparece y desaparece. Eres la conciencia misma. Y cuando esa conciencia despierta, incluso las pequeñas cosas adquieren un nuevo brillo. Ves una flor y no piensas su nombre, su especie, su uso. Solo la ves. Y al verla, estás con ella. Y en ese instante, eres uno con la flor. Ya no hay separación. Ya no hay pensamiento que divida. Solo hay unidad. Y esa unidad no se puede explicar. Solo se puede experimentar. Y al experimentarla, recuerdas. Recuerdas quién eres. No como información. No como idea. Sino como certeza viva. Y entonces, el juego cambia. Ya no necesitas ganar para sentirte valioso. Ya no necesitas ser admirado para sentirte completo.
Ya no necesitas controlar para sentirte seguro. Te vuelves libre. Libre incluso de la necesidad de libertad. Porque no es algo que tengas que alcanzar. Es lo que ya eres cuando dejas de identificarte con lo que no eres. Y esto no es un ideal lejano. No es una meta espiritual que te llevará años a alcanzar. Es algo que puedes tocar ahora. Con una respiración. Con una pausa. Con un instante de atención profunda. Y cuanto más practicas estar presente, más evidente se vuelve la diferencia entre vivir desde la mente y vivir desde el ser. La mente está siempre ocupada. Siempre quiere algo. Siempre está comparando, proyectando, calculando. El ser simplemente está. Observa sin apegarse. Escucha sin juzgar. Actúa sin agenda. Y en esa simplicidad está el verdadero poder. El poder que no necesita imponerse. El poder que no busca dominar. El poder que transforma desde el centro. Y tú tienes acceso a él. No porque lo merezcas o lo hayas ganado, sino porque ya está en ti. Porque tú eres eso. Siempre lo has sido. Solo lo olvidaste. Pero ahora lo estás recordando. Y eso es todo lo que se necesita. Recordar. No con la mente, sino con el corazón. Con el cuerpo. Con todo tu ser. Recordar lo que fuiste antes de que el mundo te dijera quién debía ser. Recordar lo que eres cuando dejas de intentar ser. Y desde ahí, cada día se vuelve nuevo. No porque cambien las circunstancias, sino porque tú lo ves todo con ojos nuevos. El pasado pierde su peso. El futuro pierde su urgencia. Y el presente se vuelve suficiente. Suficiente para descansar. Suficiente para amar. Suficiente para vivir. Y cuando el presente se vuelve suficiente, también lo hacen tus relaciones. Porque la mayoría de las relaciones humanas están construidas desde la carencia. Necesito que tú me hagas sentir amado. Necesito que tú me respetes. Necesito que me escuches, que me entiendas, que me completes. Y si no lo haces, entonces me enojo. Me alejo. Me cierro. O te culpo. Pero todo eso es una ilusión. Un juego inconsciente. Un pacto entre egos heridos. Y no es que el amor sea falso. El amor es real. Lo que no es real es la necesidad que proyectamos en nombre del amor. Cuando te conectas contigo mismo, cuando estás verdaderamente presente, descubres que ya eres completo. Ya estás lleno. Ya no necesitas que otro te valide. Y desde esa plenitud, puedes amar libremente. Sin miedo. Sin expectativa. Sin posesión. El amor no se vuelve una transacción. Se vuelve una ofrenda. No porque quieras algo a cambio, sino porque compartir el ser es natural. Como un sol que no puede evitar brillar. Y en ese amor sin forma, sin condición, tus relaciones se transforman. No porque el otro cambie, sino porque tú ya no estás exigiendo. Estás viendo al otro desde la presencia. Estás viendo más allá del comportamiento, más allá del ego, más allá del personaje. Estás viendo su ser. Y cuando lo ves, lo despiertas. No necesitas decir nada. Solo estar. Y en ese estar, ocurre el milagro. La relación deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio sagrado. A veces el otro también se eleva a ese nivel. A veces no. Y si no lo hace, tú puedes mantenerte en paz. No desde la superioridad. No desde el juicio. Sino desde la compasión. Porque tú también fuiste inconsciente. Tú también olvidaste. Tú también proyectaste. Pero ahora recuerdas. Y ese recuerdo te vuelve humilde. Te vuelve suave. Te vuelve disponible. No para que te usen, sino para que puedas ser un canal de claridad. Y esa claridad no tiene precio. Puedes caminar junto a alguien en silencio, sin necesidad de palabras, y estar profundamente conectado. Puedes mirar a los ojos a un extraño y ver su dolor, su historia, su belleza. Puedes escuchar sin querer corregir. Puedes soltar sin sentir que pierdes. Puedes amar sin necesidad de poseer. Ese es el amor que nace del ser. No del ego. No del miedo.
no del apego. Y cuando vives desde ese amor, también cambia tu propósito en la vida. Dejas de buscar un gran significado externo. Dejas de preguntarte constantemente ¿cuál es mi propósito? Porque descubres que el propósito más profundo no está en lo que haces, sino en cómo lo haces. En el nivel de presencia que traes a cada momento. Puedes estar lavando los trastes y cumplir tu propósito. Puedes estar criando un hijo y cumplir tu propósito. Puedes estar sentado en silencio, sin hacer nada, y aún así estar profundamente alineado con tu propósito. Porque el verdadero propósito es despertar. Recordar quién eres. Y permitir que eso se exprese a través de ti. Todo lo demás es secundario. No significa que no harás cosas grandes. Tal vez lo hagas. Pero ya no serán para demostrar algo. Serán una extensión natural de lo que eres. Y si no haces nada especial, también está bien. Porque el propósito no es ser especial. Es ser. Y desde ese ser, todo fluye con gracia. Lo que haces se vuelve arte. Lo que dices se vuelve medicina. Tu presencia se vuelve transformación. Y el mundo necesita eso más que nunca. No necesita más ruido. No necesita más prisa. Necesita seres humanos despiertos. Necesita presencia. Y tú puedes ser esa presencia. Aquí. Ahora. No necesitas que nadie te autorice. No necesitas esperar el momento perfecto. El momento es este. No hay otro. Y en este momento puedes sentarte. Respirar. Soltar el pensamiento. Y simplemente ser. Y en ese ser, todo se revela. Ya no estás buscando a Dios como un concepto, como una figura externa, como una idea religiosa. Dios, la fuente, la conciencia, ya no es algo allá afuera. Es lo que te está respirando ahora. Es lo que sostiene tu forma, tu energía, tu existencia. Y en esa intimidad con la fuente, todo cambia. No porque te vuelvas mejor, sino porque dejas de fingir. Dejas de aparentar. Dejas de temer. Y eso es libertad. Y si la verdadera revolución espiritual no consiste en cambiar el mundo, sino en estar profundamente presente en él, has pasado gran parte de tu vida tratando de arreglar, controlar o entender todo lo que ocurre a tu alrededor. Pero el poder real no está en modificar las formas, sino en despertar dentro de ellas. La conciencia no necesita ruido ni reconocimiento. Solo necesita espacio. Y tú eres ese espacio. Cada momento es una puerta. Puedes cruzarla inconscientemente, repitiendo viejos patrones, o puedes detenerte, respirar y entrar con conciencia. Lo que hagas importa menos que desde dónde lo haces. El ahora te ofrece una oportunidad constante de volver a ti. No necesitas saber más. Solo necesitas estar aquí, completamente, una y otra vez. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir explorando juntos el camino de la conciencia. Comparte en los comentarios cómo has experimentado la presencia en tu vida cotidiana. Tu historia puede ser el reflejo que otros necesitan para recordar quiénes son.